La Llorona. Historias de terror. Scott, mira esto, exclamó Eva. Scott levantó la vista de su libro y dirigió su atención hacia su esposa, Eva. Ella sostenía en sus manos una muñeca de aspecto extraño, con el cabello desordenado y la cara manchada de quién sabe qué. Había grietas visibles en algunos lugares y dos grandes dientes sobresalían de su boca, pareciendo dientes humanos. La ropa rota y arrugada, los pequeños miembros con dedos torcidos. La muñeca parecía haber salido de una película de terror, del tipo en que los juguetes se hacen lo más aterradores y grotescos posible para infundir miedo. «No es muy bonita», respondió Scott, tratando de suavizar su respuesta. «No entiendes nada», dijo Eva, abrazando la muñeca contra ella. Ya había pasado 1 año desde que su hijo de 5 años desapareció. Lo perdieron de vista por un momento cuando salió corriendo a ver algo en el parque. Se dieron cuenta un par de minutos después, pero él parecía haber desaparecido. Buscaron en el parque con la ayuda de la policía y pusieron carteles de desaparecido por todas partes, pero nunca encontraron a su hijo. «¿No estás feliz? Nuestro pequeño ha vuelto». «Por supuesto, querida. Estoy muy feliz», dijo Scott. Eva miraba a su esposo con intensidad, acariciando la muñeca. Scott volvió a su libro. La pérdida de su hijo le había causado un dolor inmenso, pero recurrir a tales extremos no era su manera de lidiar con el duelo. Solo hacía las cosas peores, reabriendo una herida antigua, y la idea de que su amada esposa hubiera perdido la cabeza hacía la situación aún más desagradable. «No estás feliz, Scott. En el fondo, no te importa realmente». No prestó atención mientras ella salía de la habitación, simplemente escuchando los pasos fuertes y los sollozos. Luego vino el sonido de la puerta cerrándose de golpe, y silencio. Scott dejó el libro y cerró los ojos. No quedaban lágrimas, pero quería llorar. Pronto también perdería a su esposa. 1 semana después, Eva finalmente salió de la habitación, todavía abrazando la muñeca. Scott trató de no mirar el inquietante sustituto de su hijo. Discutieron pacíficamente sus planes para el fin de semana. El verano estaba en pleno apogeo. ¿Por qué no hacer un picnic? No habían estado en la naturaleza desde hacía tiempo, y sería refrescante escapar del bullicio de la ciudad. Scott quiso mencionar la muñeca, pero decidió no sacar el tema. No quería volver a molestar a su esposa. Quizás ella se cansaría de ella eventualmente, y todo volvería a la normalidad. Al menos, Scott lo esperaba así. Cuando llegó el fin de semana, se reunieron Scott, Eva y su hijo. Era una vista bastante extraña. La pareja reía, conversaba y disfrutaba de una comida deliciosa, como si estuvieran en un picnic. Pero una muñeca con aspecto inquietante estaba sentada junto a ellos, observando. Miraba a la pareja feliz, a los pájaros y a los pequeños animales. Escuchaba sus conversaciones, el canto y el susurro de la hierba. Sentía los momentos del viento. La muñeca parecía estar viva, o fingía estarlo. La vida mejoraba gradualmente. Eva encontraba consuelo en la muñeca. Scott ya no encontraba irritante el comportamiento de su amada, e incluso se hacía partícipe, interactuando con el hijo. Esta era la felicidad. La familia estaba completa, si se podía considerar así, y la vida ya no parecía tan sombría. Pero era solo el comienzo. Justo cuando todo parecía estar mejorando, otra calamidad golpeó.
Eva empezó a debilitarse. Cada día su condición empeoraba. Scott incluso tomó tiempo libre en el trabajo para estar con su esposa enferma. Los médicos se encogían de hombros, recetando medicamentos que poco ayudaban a la recuperación de Eva. Durante todo este tiempo, la muñeca permaneció a su lado. Observaba su sufrimiento y era lo único que mantenía a Eva algo cuerda y conectada. Scott estaba agradecido por eso. Al menos su amada se aferraba a la vida. Pronto, Eva comenzó a alucinar. Llamaba a su hijo, gritando y gemiendo. En esos momentos, su cuerpo se contorsionaba. Fue entonces cuando Scott notó algo extraño en el cuerpo de su esposa. Por encima de su ombligo había una herida perfectamente redonda, cubierta con una costra de carne dura que palpitaba ligeramente. Scott tocó la herida con cautela, pero su esposa lo detuvo al instante, agarrándole la muñeca con fuerza, lo que lo sorprendió. Eva momentáneamente volvió a la normalidad. Le lanzó una mirada amenazante a Scott y susurró entre dientes apretados: «No toques». Luego, su piel volvió a su apariencia enfermiza y ella parecía estar mal. Scott no podía creer lo que acababa de suceder. Sus instintos le decían que algo definitivamente no estaba bien. Ahora la vida parecía una película de terror. Scott dejó su trabajo y pasaba todo el día en casa, todo en un esfuerzo por devolverle a su esposa. Ella ya no era la Eva que conocía. Se había vuelto desequilibrada, demacrada y gris, como alguien aquejado por una enfermedad. Una lamentable apariencia de ser humano. Y esa muñeca. Eva nunca se separaba de ella, ni siquiera por un segundo. Scott intentó quitarle el espantoso juguete, pero Eva no lo permitió. Era demasiado tarde para intentar deshacerse de la muñeca. Scott no quería buscar ayuda de especialistas. No estaba listo para admitir que lo que estaba ocurriendo desafiaba cualquier explicación humana. Quizás sus instintos lo estaban engañando. Tal vez todo era solo una pesadilla terrible. Ojalá. Scott ya se había rendido. Estaba perdido, sin saber qué hacer. Y él mismo se estaba convirtiendo gradualmente en una lamentable apariencia de ser humano, porque desde el comienzo de estos eventos había comenzado a beber. El licor barato se había convertido en la única solución a todos sus problemas. Pronto también se acabará, ya que el presupuesto no era infinito para darse al alcohol. A veces se reunían, Scott, Eva y el hijo, recordando los buenos tiempos. Se sentaban en la sala, en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Las luces ya llevaban tiempo apagadas y apenas quedaba comida. Botellas vacías, excremento y vómito eran los únicos restos. El olor a orina se había vuelto tan estancado que servía de ambientador. Eva jugaba con el hijo, contándole diversas historias, mientras Scott no prestaba atención. Había olvidado que no estaba solo. Durante una de estas reuniones, Scott notó algo peculiar. Cuando miró la muñeca, le pareció que estaba brotando algo que se parecía a carne. No exactamente. El plástico, o el material del que estaba hecha la muñeca, se estaba desmoronando, revelando carne cruda debajo. Incluso los ojos negros se habían caído, reemplazados por ojos humanos reales de un color apagado. Los dientes se hicieron visibles y el cabello creció notablemente. La muñeca misma había crecido un poco. Irónicamente, Scott no reaccionó en absoluto. Lo atribuyó a su consumo excesivo de alcohol, creyendo que las muñecas se estaban transformando en niños reales. Un buen día,
Scott escuchó unos sonidos muy extraños que lo despertaron de su sueño, como si alguien estuviera chupando ansiosamente los restos de un jugo. Scott decidió comprobar si solo era su imaginación. Agarró una silla cercana como protección y entró con cautela en la sala de estar. Los sonidos provenían de la habitación de su esposa. Al acercarse a la puerta, Scott presionó su oído contra ella. Su mano se acercó lentamente al picaporte. Aplicando una ligera presión, abrió la puerta y entró en la habitación, listo para un ataque. Sin embargo, la silla se le resbaló de las manos. La misma muñeca estaba sentada sobre Eva, succionando la vida de ella con su larga trompa, como un mosquito. La carne pulsaba, excretando una baba transparente. Los ojos turbios de la muñeca se movían por la habitación hasta que se fijaron en Scott, que acababa de entrar. La trompa se desprendió del cuerpo de su esposa, revelando una grotesca fusión de mosca y humano, y soltó un agudo chillido, saltando en el lugar. Ahora te toca a ti, papá. Espero que seas igual de delicioso.